Buenas noches. Cuando me preguntaron cuál iba a ser el subtítulo del programa, pensé en nuestros invitados, en ese algo que conozco de sus vidas y aún en lo diferentes que son unos de otros. Sin embargo, hay algo que los alinea, no los aliena, en un mismo camino, el esoterismo. Pero, ¿por qué, cuándo y cómo empezaron con todo esto? ¿Por qué se metieron? Así, el programa de hoy, visto desde una perspectiva más distendida, se llama ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pero también podríamos llamarlo más seriamente de otro modo. Encuentro con hombres notables. Como el libro de Gurdjieff, que es muy interesante porque cuenta la aventura de conocer gente. Ustedes, esperemos que esta noche les vayan a conocer más profundamente. Bueno, van a contarnos hoy esta historia de cómo, cuándo y dónde se metieron en estos temas Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, André Malví, que hoy es mandado, Luis Racionero, escritor y arquitecto, Mario Sachs, cabalista y escritor, Isidro Palacios, escritor, y Fernando Sánchez Dragó, escritor y viajero perenne. ¿Quién empieza? ¿Tú, Fernando? Tiene más remedio. Cuéntanos cuál fue el primer paso que diste dentro de este extraño mundo oculto. Pues supongo que el mismo que di para empezar a caminar, porque no recuerdo haber vivido algo que me pusiera en la pista de estos temas o haber sufrido una experiencia que me descubriera un mundo nuevo. Yo creo que el mundo ha sido para mí siempre más complejo de lo que parecía en realidad, y de una manera suave y natural pues fui leyendo cosas, enterándome, pensando mucho. Yo entonces pensaba y leía, y gradualmente, sin darme cuenta, me fui metiendo en estos temas. En ellos sigo. Yo creo que no estoy suficientemente dentro de ellos, pero tampoco me interesa demasiado. Me interesa el mundo, me interesa la vida, me interesan sobre todo las personas, y bueno, pues yo no sé dónde llegaré, si es que tengo que llegar a algún sitio, pero estoy caminando en dirección a no sé dónde. Quizá empezaste por lo extraordinario, buscando lo extraordinario. Posiblemente. Yo recuerdo que tenía unos 15 años cuando me monté mi primera sesión de espiritismo para mí solo, que creo que es una edad precoz para esos menesteres. Pero ya llevaba pues tiempo leyendo a Lovecraft o a Bradbury, o metido enganchándome poco a poco, picando la carnada de ese otro mundo que no es otro, que es este mismo, pero que trasciende los límites de lo que vemos o de lo que tocamos. También puede contar mi afición hacia lo tenebroso. Yo era un niño asqueroso a ese nivel y disfrutaba con los cuentos de miedo. Los escribía muy mal también. Hacía pues pequeñas maquetas con la casa de Drácula, por ejemplo. Y el terror es algo que te pone también en la pista. Si es un terror bien escrito, te pone en la pista de lo extraordinario, y empiezas a ver que no es tan extraordinario, que el terror juega con sentimientos, con sensaciones, con vivencias no experimentadas, aunque parezca un contrasentido, con algo que llevamos dentro, y que el miedo lo que hace es, como el de Lovecraft, por ejemplo, pues despertar ecos de vivencias tuyas, vivencias inconscientes probablemente, y también podría establecerse eso, pero no en un camino de gradual, primero una cosa, después otra. Al mismo tiempo que estaba eso, pues estaba mi afición por la astronomía o mi torpe y modesta afición por la psicología. Entonces, no sabría responder. Luego te preguntaremos a dónde te ha llevado hasta la actualidad este camino, pero ahora vamos a seguir con esta primera ronda. André, ¿cómo te metiste en estos temas? Pues realmente no me metí, fui metido. O sea que la primera cosa importante que me acuerdo fue en 1950, tenía entonces 6 años, era en el mes de abril, se acababan las vacaciones de Semana Santa, y llegó a casa un señor que fue a ver mi madre diciendo: usted tiene un hijo, así, 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 tengo que verlo. Este señor se llamaba Loganov, era un señor de unos 80 años, ex oficial zarista, astrólogo, por lo visto ahora pienso que muy bueno, y este hombre le dedicó un cierto tiempo a hablarme de muchas cosas de las cuales entendí muy pocas, hay que reconocer. Y desde entonces toda mi vida está marcada por encuentros con personajes que todos los que he buscado me han salido mal.
siempre ha salido bien los que han llegado así. Ha habido una larga cadena en la cual hay que incluir al rabino Belarosh en Biarritz, que a través de una librería que yo frecuentaba para leer los libros y comprarlos, me pidió de venir una vez y es con él que empecé a ocuparme de Cábala y un montón de otras cosas. Después el doctor Barry, que también a través de una librería de Burdeos en el cual hacía lo mismo, me hizo venir y pues me metió en un montón de investigaciones parapsicológicas. Después de una serie de gente que mejor no hablar. Hubo un señor muy importante que yo encontré en los años 60 en abril. Extrañamente, abril es un mes importante para mí. En París yo estaba haciendo una cosa de la cual era muy habitual para mí, que era sentarme en la terraza du Café de Deux Magots, en Saint-Michel, en una mesa en la cual había algunas copas de alguien que se acaba de levantar, y aprovechar el tiempo hasta que me viniesen a pedir si quería algo y no quería nada porque no tenía un duro. Y al momento en el cual me iba a levantar, como siempre, un señor que estaba al lado dijo: no, lo invito a este señor, toma lo que quiera, etc. Era un ingeniero de un organismo oficial francés, y es por culpa suya, mejor dicho, a través de él, que me interesé de muy cerca, por lo menos, el aspecto meramente operativo de la alquimia. Ahí aprendí mucho. Era Fulcanelli. Esto ya es un comentario que te dejo. Hubo muchos otros. Uno de los últimos es muy simpático porque resulta de que un buen día estoy invitado en Sevilla para el final de un partido de fútbol entre Selección de Romaña y el Barça, y por la tarde, mientras los forofos, los hinchas de Barça, colgaban de la Giralda una inmensa bandera, me fui con Carabonet y un montón de otra gente ahí por los jardines, y había un señor que hacía fotos, pero con una máquina muy vieja, y se acogía la foto, sacaba, bueno, claro, un negativo sobre papel, que ponía después con una especie de aro delante, y volvía a fotografiar la fotografía para sacarte el positivo. Y yo ahí me encantó tanto esta tirada en negativo sobre papel que me la quedé. Pocos días después me encontraba en África, y a raíz de toda una serie de casualidades de estas un poco extrañas, me encuentro en un muy pequeño poblado que se llama Lolobo, y ahí encuentro el brujo del pueblo, que se llamaba Conan, un viejo señor de barba blanca, bastante impactante. Empezamos a hablar y tal y cual, y me empieza a contar cosas muy fuertes. Y digo: ¿pero por qué me las dices a mí? Me dice: muy sencillo, porque tú eres yo. Imagínate que ya son esas cosas, palabras mayores. Digo: ¿pero cómo puedes decir esto? Sí, tú mira, tienes tu foto, que es la mía, en tu bolsillo. Miro y sacó el portafolio y había dejado el dichoso negativo. Y claro, en este negativo yo salía de cara negra, de barba blanca. Y es verdad que era exactamente la foto de este hombre. Y a raíz de esto, pues claro, he entrado en un montón de círculos bastante más importantes de lo que se cree en África tropical. Y bueno, o sea que mi vida en realidad está marcada por gente que me llega, me entrega algo, me obliga a ampliar o cambiar lo que estoy haciendo, y mi afición por el esoterismo es solo el sedimento de todos los esfuerzos que yo hago para compaginar esos caminos, esas aberturas, ¿no?, que han llegado. Y yo creo además de que el esoterismo no existe, solo existe gente que no es consciente. Esto es muy diferente. Tú, cuéntanos. Mira, yo creo que esto es como una intuición que se acaba convirtiendo en un anhelo. Porque yo recuerdo que con unos 4 años estaba yo un domingo por la mañana, jugando con mis compañeros de colegio en Sedurgel, y de repente noté que yo, no sé, que con aquellos juegos no tenía bastante. ¿Por qué? No lo sé, pero que había algo más, ¿no? Y esta sensación de que hay algo más, siempre en lo que estoy, que hay otra dimensión que trasciende, pues lo he llevado siempre, ¿no? Debe ser eso que Juan Ramón Jiménez llamaba el inmortal anhelo. Entonces, bueno, pues detrás de esto fui muy católico, mi iniciación católica, la congregación mariana, luego hice unas carreras de ciencia, tuve una formación científica, y curiosamente en el 67 un amigo mío que estrenaba un 850 y lo quería rodar, me dijo que íbamos a Cambridge, y en Cambridge fuimos a parar a casa de un hindú, Teshu Sikh, profesor de matemáticas. Entonces yo, que ya estaba un poco interesado, o intuía que tenía que interesarme por la cosa oriental, le pregunté libros, ¿no? Le pedí que me dijera libros para esto. Y me dijo los Upanishads y el Bhagavad Gita traducidos por Juan Mascaró.
Claro, al oír el nombre de Mascaró pensé, bueno, este señor debe ser español, o sea, catalán o algo así. Y averigüé que era en efecto un exilado mallorquín que vivía en Cambridge. Y Teixussín me dijo dónde vivía, tal, le llamé, me dijo que fuera a verle, y durante una tarde Joan Mascaró, que había traducido del sánscrito al inglés los Upanishads y Bhagavad Gita que están en la Penguin, pues claro, me hizo ver que los grandes místicos y los grandes poetas de todos los tiempos han dicho lo mismo, ¿no? Entonces me citaba a Dante en italiano, Valère en francés, a Maragall en catalán, los Upanishads, bueno, aquello fue maravilloso. Entonces me interesé por la filosofía oriental. Al cabo de un año tenía una beca para estudiar en Estados Unidos el doctorado en City Planning, y fui a parar a Berkeley en el 68. Y claro, ahí ya fue el desmadre total. Pues nada, entonces, al mes de estar allí apareció Krishnamurti dando conferencias, que me impactó muchísimo, me influyó mucho. Estaba Alan Watts, a quien conocí. Bueno, había un templo, un monasterio zen en Tasajara, detrás de Monterrey, y claro, ahí ya tuve un impulso muy fuerte. Entonces, bueno, entré en una serie de grupos, de cosas, no de sectas, pero sí de grupos que fui siguiendo, etcétera, hasta que al cabo de una serie de años conocí a este señor, que tengo a mi derecha. Entonces, este me giró bastante la cabeza con todo el esoterismo occidental. Porque claro, yo había tenido que entrar en el esoterismo oriental, puesto que el de aquí está como más difícil, más oculto que el oriental, cuando en realidad el que nos corresponde, ¿no?, por nuestro subconsciente colectivo, es el occidental. Pero claro, el esoterismo occidental está como más oculto que el oriental, extrañamente, ¿no? Entonces es a través de la tradición alquímica y la tradición cabalística, pues que tenemos acceso a ello. Bueno, y a partir de ahí, pues leer muchísimo y sobre todo un trabajo interior. Pero un trabajo interior que no consiste en irse a un rincón y meditar, sino en todos los momentos del día. Esa es la manera de reaccionar ante cada momento donde está la obra, ¿no? Muy bien. Pero no, me gustaría ayudarte un poco a recordar que también te has dedicado a rescatar los grandes místicos de la tradición española, como Lulio y demás, que tiene mucha importancia en el desarrollo. Si no era solamente aquellos, ¿no? Eso también es importante en tu vida, ¿no? Sí. El trabajo sobre Leonardo, Lulio, esos trabajos Claro. sobre los grandes maestros de Occidente, ¿no? Claro. Bueno, yo pensaba Mario, que... ¿quieres contarnos tu entrada dentro de me este encantó mundo? que Luis hablara de su infancia, porque yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a casi 900 kilómetros al sur, que por supuesto tiene una luz muy especial, como todas las luces del sur, pero una luz muy cristalina y muy nítida, y era un pueblo pequeñísimo, y recuerdo que tenía 3 o 4 años y la chacha de casa me tenía a las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde mirando al sol. Y yo tuve la sensación de estar naciendo en ese momento, como si mi nacimiento físico, que no puedo recordar, se mezclara a ese momento de percepción solar. Y con el tiempo, por supuesto, a los 16, 17 años, cuando empezaron mis lecturas y mi gran amor de toda la vida, que todavía hoy lo es, por cierto, es la poesía, en el mismo sentido en que la veía Luis, como conocimiento de lo profundo a través de lo expresable en una lengua, fui llegando a esa idea de Rimbaud de que el hombre es hijo del sol, y esta tradición heliocéntrica que también aparece en la alquimia y que por cierto aparece en la transfiguración de Jesús, tal como narran los evangelios, y en todos los mitos y religiones orientales del Mediterráneo, de Egipto hacia Grecia. Entonces me di cuenta que eso que yo había vivido naturalmente también era un objetivo sobrenatural o cultural que psicológicamente se puede decir tiene que ver con la recuperación de la infancia, pero que yo quiero creer que es algo más profundo y tiene que ver con el sentimiento cósmico, es decir, sentir que uno pertenece más allá de su tribu, de su historia, de su tiempo, a algo mucho más grande que lo supera y que lo engarza. Yo creo que eso he buscado desde entonces, desde los 4 años, consciente o inconscientemente, y el regalo que la vida me ha dado es tener amigos conocidos que caminan en la misma dirección. ¿Cómo empezaste como cabalista? ¿Con quién empezaste a estudiar? ¿Te influyó? Yo creo que a mí me ha pasado algo parecido, y supongo que Fernando lo contará también, porque él se iluminó en el Oriente, ¿no? Para mí lo occidental estaba totalmente cerrado, porque yo veía que la vida exotérica occidental me dejaba absolutamente insatisfecho, ¿no? Tanto sea el mundo de la industria, como el mundo de las grandes ciudades, como los ideales de las generaciones kennedianas
en Sudamérica, me refiero al desarrollo y todo eso me dejaba completamente frío, y yo estudié en un colegio tecnológico y el destino que mi familia había preparado para mí era la de ser ingeniero y no resistí, sinceramente. Y viví en el mismo año en que Luis estaba en Berkeley, yo estaba en Nueva York. Fue un año terrible, fue el infierno dostoyevskiano para mí, porque no tenía medios, trabajaba de obrero, iba a una iglesia protestante a estudiar inglés. Y bueno, fue un año muy duro, muy extraordinario humanamente, y ahí conocí a un cabalista que vivía, como se dice en Estados Unidos, del welfare, de la seguridad social, en un barrio miserable, que tenía su casa permanentemente abierta a todo el mundo, a gente que era más pobre que él, ¿no? Y yo en esa época no sabía hebreo y por supuesto no tenía acceso a lo que él podía enseñarme, pero sin embargo me impresionaba muchísimo la devoción y la alianza, y en ese sentido hay que decir que la cábala eso lo tiene, supongo que André lo corroborará enseguida, entre lo que se puede ir descubriendo a través del campo de la física o de las matemáticas o de la química y lo que está diciendo la cábala desde el punto de vista de su concepción ideogramática. Entonces esa fusión me parecía realmente que solucionaba la esquizofrenia entre lo místico y lo racional. Y comencé a estudiar hasta que tuve una beca para Israel, y ahí ya tenía yo 27, 28 años y podía leer los salmos y podía leer la Biblia, pero no pasaba nada. Todo lo que había leído era nada. Y entonces en una semana, y con esto acabo, como dicen los musulmanes de Mahoma, me bajó el Corán del cielo, se abrieron los cielos y vi en 2 letras, realmente vi el Evangelio de Juan, el Génesis, vi los vencejos volando y realmente me caí de rodillas en el medio de la Plaza de la Independencia, en el centro de Jerusalén, y di gracias casi con una especie de alarido, porque todo lo que había estado buscando en ese campo me fue concedido en pequeña medida, ¿no? Y entonces sentí que era posible caminar en ese campo y sentí una enorme alegría, y supongo que me he convertido, como dice Borges con ironía, en una especie de amanuense del Espíritu Santo. Trato de transcribir lo que mi intuición me descubre. Isidro, cuéntanos tú. Bien, pese a que, en fin, te he dicho antes al principio de cuando hemos estado ahí reunidos que me parecía una encerrona, porque en el fondo es un poco abrirse a lo que consideramos un poco una vía interior, ¿no? Yo creo que en el fondo habría que, para hablar de esoterismo, tenemos que distinguir entre la vía de fuera o el exoterismo con X y la vía de dentro, la vía hacia el interior, que es propiamente esoterismo, el programa, digamos, un poco que nos reúne aquí con S. Yo podría hablar de muchas cosas, de muchos autores, en realidad no podría sintetizar qué es lo que me ha conducido a este camino. En el fondo yo creo que es un poco, desde el punto de vista exterior, la sensación de vacío que yo encuentro en este mundo, y como parte de él, en el fondo, la reacción frente a eso, es decir, el buscar algo más allá y, por lo tanto, el reencontrarme conmigo mismo y buscar esa vía interior que creo que todos debemos reencontrar. Tal vez hay un hecho que yo podría contar. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, me ha gustado en el fondo, la vida de los monjes contemplativos que, sin embargo, en sus terminologías, cuando hablaban de sus ascesis, usaban en realidad términos guerreros. Esto me ha llamado mucho la atención, y en realidad leí mucho sobre vidas de santos y vidas de monjes. ¿Por qué los monjes, por ejemplo, los primeros monjes, los padres del desierto, salían al desierto? ¿Era una huida o buscaban algo desde el punto de vista incluso exterior, esa vía fuera del mundo? Buscaban algo más. Descubrí que en el fondo estos monjes en realidad salían a ocupar el primer frente de un combate en una gran batalla cósmica. En realidad, curiosamente, desde antiguo se ha sabido que los los demonios habitaban en los desiertos, y el monje era como un ser que, viendo su camino de vía interior, pero en realidad era un luchador. Tal vez yo, un poco influido por esta consideración de la vida, por este estilo de vida, llegué a pensar
en cambiar mis libros por un icono de la Virgen María y abandonar el mundo y marcharme a una cueva de estas artificiales que hay en Castilla, que antaño se usaban para guardar el vino y que todavía podemos encontrar por ahí en los páramos, en las laderas de los páramos castellanos, o incluso al lado de las eras donde se trillaba, o los montes calizos. En realidad yo no hice aquello, creo que no por no tener la cueva, porque por 2.000 pesetas me vendían una y además por cuestiones familiares podía tener acceso a una de ellas, pero lo del icono me salió mal. Tenía un amigo que iba mucho por Rusia y a él le ofrecí esa posibilidad, y cuando estaba a punto de darme aquel icono y yo romper con el mundo, su mujer le echó de casa y yo me quedé sin el icono. Entonces, o sea, la mano de la providencia. Sí, entonces yo pensé que en el fondo, ¿qué había pasado aquí? Yo pensaba que aquel camino era bueno y que en realidad no podía desagradar a la providencia, ¿no? Entonces, después de mucho reflexionar a lo largo de muchos años y de haber pateado muchas veces la Sierra de Madrid, porque yo no he sido como Fernando, que se ha ido a recorrer el mundo y creo que con gran provecho, yo me cogía mi mochila, un trozo de pan y un poco de queso y me iba, andaba y iba a meditar, ¿no? Al final, después de mucho tiempo, creo que yo estoy donde debo de estar, es decir, he llegado a la conclusión de que los demonios ya no están en el desierto, sino están en las ciudades. Los demonios se han civilizado, ya no son bárbaros. Y creo que en el fondo un poco a nosotros la providencia nos ha colocado en el sitio que ahora tenemos que estar, un poco como monjes guerreros en la misión que tenemos que cumplir. Evidentemente en este camino pues me he encontrado, gracias a Dios, con lecturas bastante provechosas que me han hecho no desviarme del camino. El autor que yo creo que más fundamentalmente me ha impactado, me impresionó muchísimo, fue René Guénon, y luego a través de René Guénon, digamos, su descubrimiento del simbolismo y de los estudios tradicionales, las dos vías que salían de René Guénon, la vía activa representada por Julius Evola, el chatrilla por excelencia de Occidente, y la vía contemplativa de Fridtjof Schuon, que actualmente vive y que considero que es uno de los máximos maestros y exponentes del pensamiento tradicional, y con el cual yo pues he tenido la suerte de mantener una correspondencia pues bastante fluida. Y en fin, no quiero decir más. Bueno, luego seguimos. Fernando Sánchez Dragó, cuéntanos. Bueno, yo querría hacer dos salvedades antes de empezar. Una, sumándome un poco a lo que ha dicho Isidro Palacios, que a mí también me da un poco de pudor hablar de estas cosas, y desde luego hay ciertos hechos en mi vida, ciertas iluminaciones que están selladas por el secreto hermético, por el secreto iniciático, y no puedo hablar de eso. Hablaré únicamente de ciertas experiencias de las que sí puedo hablar. Y por otro lado quería decir que, bueno, que también los comienzos de este camino, igual que ha quedado de manifiesto en las exposiciones de la mayor parte de los contertulios que me han precedido en el uso de la palabra, hunde sus raíces en mi infancia. En Galicia hay un tabú entre los campesinos gallegos, me imagino que ya no existirá este tabú porque en este país desde hace aproximadamente 30 o 40 años se han violado todos los tabúes y ya no queda ninguno. Pero vamos, había un tabú muy fuerte que era lo que los gallegos llamaban mover los límites. Cuando un campesino movía los límites, es decir, desplazaba, aunque fuera ligerísimamente, los mojones que demarcaban su parcela de tierra, eso era un cataclismo, eso era el apocalipsis, eso era una alteración de todo el orden establecido que se castigaba severamente. Pues bien, yo era un niño que tenía el impulso secreto, y no tan secreto, de mover los límites. Me gustaba desplazar un poquito la línea que convierte las cosas en silueta, y entonces eso verdaderamente inmediatamente causaba lo mismo, el mismo estropicio que causa en el campo gallego mover los límites. En definitiva es el impulso de Don Quijote. ¿Qué hace Don Quijote cuando se lanza a los campos de la Mancha? Intenta mover mínimamente los límites de la realidad, intenta convertir o intenta ver a través de un molino un gigante, o a través de un rebaño un ejército de moros o de lo que sea. Bueno, yo ese impulso lo sentí siempre y tuve la suerte de estudiar
que es una de las cosas que agradezco a los dioses, de estudiar en un mundo en el que la escuela y la universidad eran todavía centros de cultura y no centros de difusión de la barbarie, como en estos momentos lo es la escuela y la universidad, especialmente en España, pero también en otras partes. Y en el colegio al que yo fui, en toda la enseñanza española, había en mi infancia dos asignaturas fantásticas. Una se refería al microcosmos y otra se refería al macrocosmos. Una era la vía exotérica con X, que ha mencionado Isidro, y otra era la vía esotérica con S. Una de ellas, la exotérica, la del microcosmos, se llamaba Lecciones de Cosas, y me imagino que muchos de las personas presentes hoy aquí la recordarán. Las Lecciones de Cosas era una especie de introducción general a todas las ciencias. Había un poco de geografía, un poco de historia, un poco de geología, de botánica, de zoología, de química, de física, y era realmente, bueno, una forma muy bonita de iniciar a un catecúmeno, a un muchacho, a un niño, en lo que iba a ser el camino de su vida práctica. Y luego existía otra asignatura fantástica, que también ha desaparecido torpemente de los planes de estudio, que se llamaba Historia Sagrada, y que no era ni más ni menos que la Biblia narrada en el tono de las narraciones infantiles, en el tono de Peter Pan, en el tono de Alicia en el País de las Maravillas, en el tono de Nils Holgersson a través de Suecia, narrada a los niños. Realmente, si uno repasa ahora los libros de Historia Sagrada, y yo cuando me encierro en Soria conservo aquellos libros y lo hago muy a menudo, en la Historia Sagrada estaban todos los temas que muchos años después me fui yo encontrando por el camino del esoterismo, por el camino del hermetismo, desde la creación, desde la génesis del mundo hasta el apocalipsis, el diluvio universal, los ángeles, los demonios, es decir, los extraterrestres, podríamos decir ahora, habitantes de otros planetas, desprendimientos astrales, el ángel caído, la necesidad de religar el mundo de abajo con el mundo de arriba. Es decir, prácticamente yo mi aprendizaje esotérico lo hice en aquellas dos asignaturas. Y luego, naturalmente, se produjeron, igual que le sucedió a mis compañeros de tertulia hoy, pues el encuentro con determinados personajes y con determinados libros. Yo recuerdo vívidamente el momento en el que, cuando tenía 18 años, cayó en mis manos un libro de Romain Rolland, que fue premio Nobel, y nadie se acuerda de él ahora, injustamente, y Romain Rolland había escrito una biografía de Ramakrishna, otra de Vivekananda y otra de los Tagore en general, y también otra de Nehru, creo. Y bueno, cayó en mis manos la biografía de Ramakrishna y fue una verdadera iluminación. No caí de rodillas como Mario Sarr en Jerusalén, pero en fin, casi. Y luego me desvié. A pesar de que yo en aquel momento había ya decidido emprender con armas y bagajes el camino de la tradición, el camino de la iluminación, el camino de la gnosis, me desvié. Tuve un paréntesis laico, un paréntesis comunista, un paréntesis politizado, que duró 4, 5, 6 años, y luego, cuando estaba ya cerca de los 28, 29 años, pues llegué a la India. Y entonces, efectivamente, yo allí, en la India, en Benares, tuve una iluminación. Ahí sí que fue parecidísimo a lo de Mario Satz. Es decir, yo recuerdo que yo estaba haciendo un viaje muy rápido, me había invitado a la Universidad de Tokio como lector, allí a Tokio, y entonces me pagaban un viaje. Yo no tenía entonces un duro, el billete desde Roma hasta Tokio costaba 90.000 pesetas, que para mí era como 50 millones ahora, y además permitía, debido a esas extrañas reglas que tiene la IATA, permitía zigzaguear y pararse por aquí y por allá. Yo tenía que incorporarme en una fecha determinada, el 14 de marzo, si no recuerdo mal, a las clases en Tokio, y disponía pues de un par de semanas aproximadamente para visitar Egipto, para visitar Israel, para visitar Persia, para visitar la India, para visitar Tailandia, en fin, para visitar todos los países por los que iba a cruzar. Y así lo hice, y prácticamente me iba deteniendo un día en cada ciudad. Y llegué a Benares, y llegué ya tarde, a eso de las 10 o las 11 de la mañana, y alquilé pues el clásico rickshaw con un muchachito que me llevó a visitar todas las maravillas que hay en Benares, y este chico me dijo que en realidad cuando había que ir al Ganges era a las 5 de la mañana, que es cuando llegan los peregrinos, cuando sale el sol y cuando se produce esta inmersión taumatúrgica en las aguas del padre Ganges. Y entonces yo me quedé con esto zumbando en la oreja, y a pesar de que al día siguiente tenía que coger un avión que me llevaba muy pronto, a una hora muy tempranera, desde Benares a Katmandú, pues hice de tripas corazón, me levanté a las 3:30 de la mañana, me fui a pie desde el bungalow en el que vivía hasta el río, había 5 o 6 kilómetros de distancia, y por fin llegué allí mezclado pues con todo este río en marcha, donde se mezcla lo más hermoso con lo más brutal, con lo más tremendo, que es la India. Y entonces allí me senté en una de las escalinatas que descienden al Ganges, asistí al nacimiento del sol, es también muy parecido a lo que a ti te sucedió cuando estabas en brazos de tu chacha, y realmente allí pues morí y renací, me convertí en un hombre nuevo, abandoné todo el bagaje laico, todo el bagaje empírico, todo el bagaje pragmático que mi condición de occidental y de intelectualillo occidental me confería, y me convertí en una persona diferente. Y también me sucedió
algo que ya se ha mencionado aquí. Es decir, yo empecé a adentrarme como Luis Racionero más bien por los caminos esotéricos del Oriente que por los del Occidente. Y yo creía que el esoterismo estaba confinado en Oriente y que en Occidente prácticamente o no había existido nunca, o si había existido había pasado a mejor vida. Y varios años después de esta experiencia, y por supuesto hubo otras muchas, ya regresé a España y me puse a indagar a ver si aquí, en la cultura de la península ibérica, había algunos de los temas, algunos de los asuntos, algunos de los busilis con los que me había ido tropezando en Oriente, y descubrí que no solo había tanto como allí, sino quizá más, y que además estaba formulado en un lenguaje infinitamente más asequible a mi persona y a mi inconsciente colectivo, y al inconsciente colectivo, imagino, de todos los que estamos aquí. Y así nació la historia mágica de España, que en realidad no era una historia mágica, sino una historia sagrada. No me atreví a llamarlo España Sagrada porque ya había una monumental obra del padre Flores que se llamaba así. Perdón, quiero comentar un par de cosas muy interesantes a propósito de lo que dijo Isidro, y creo que nos va a dar pie a seguir con el tema. Cuando siente que el icono no es su camino, ¿verdad?, y que está ahora en el lugar donde debe estar, eso me hizo acordar una frase hermosa de Borges, ya mayor, que decía: cuando era joven me gustaban los arrabales, pero ahora prefiero el centro. Yo creo que era muy interesante, porque él en su propia poesía había un deseo de salir, de buscar mitología, de buscar lo extraño y de recorrer los arrabales de Buenos Aires, que ya entonces era una ciudad increíble, y después poco a poco fue hacia el centro. ¿Quién sabe si en el fondo no es lo que nos pasa a todos, ¿no? Claro. Nos vamos extendiendo y llega un momento en que te concentras, ¿verdad?, y aparece eso que es la tradición occidental. Por ejemplo, el profesor Blecua de Barcelona me dijo una cosa que a mí me dejó helado, que yo no sabía. San Juan de la Cruz no fue conocido en su época. Si tomamos el caso de Ramakrishna o Vivekananda, fueron ampliamente conocidos en el mundo oriental en la época en que vivía. Entonces eso nos ha hecho a nosotros, supongo, y creo que en general, buscar desesperadamente cosas que deberían ser hoy, digamos, de patrimonio colectivo, claro. ¿No crees? Sí, pero cuidado que lo de Borges no me vale, porque él estaba hablando de un centro geográfico y urbanístico. Y el centro que hay que ir... Sí, claro, él iba a los arrabales y luego volvía al centro. El urbanista, claro. Luis. Era una metáfora, no, Luis. Sí, claro, es una metáfora, pero el centro... me vale mucho más lo que dijo Juan Ramón Jiménez: no corras, que a donde has de ir es a ti mismo. Claro. Y eso es lo que decir, en el fondo yo creo que era una humorada, lo que decía Mario, recogiendo un poco el espíritu, en realidad la lección que todos yo creo que aprendemos en este camino es que la decisión individual, el pensamiento propio, la autonomía en general de mentalidad, la imaginación que se hace uno de la vida, en realidad en este camino significa muy poco. Es más, significa incluso el lado contrario del camino. La lección que en ese sentido yo he aprendido es que en realidad en esta vía lo que hay que hacer es pensar lo menos posible sobre lo que te gustaría ser a ti en ese camino. Es decir, porque eso hace impura la acción. El momento en que tú deseas algo en ese camino, ya en el mismo deseo, aunque sea bueno, y esto se refiere en todos los místicos y los grandes padres del desierto, y el Zen, todas las grandes religiones, los grandes maestros, en el momento que deseas, Meister Eckhart, por ejemplo, decía, incluso con la oración: no oréis a Dios pidiendo cosas para vosotros, aunque sean buenas, porque eso hace impura la acción. Y en ese sentido yo creo que la lección, yo he visto, por ejemplo, que mi propósito era bueno y sin embargo se me ha impedido. Está clarísimo que yo creo que sí hay un propósito que un hombre de conocimiento Dios se puede propone, marcar, solo uno. Sí. Y precisamente ha salido a relucir en bastantes de las cosas que acabáis de decir tú y Mario Schatz y Luis Racionero. Ha salido a relucir muchas veces la palabra centro. Yo creo que realmente lo que persigue la persona que se adentra por el camino del conocimiento es la búsqueda del centro. Es decir, es la búsqueda de su sitio. Es la búsqueda de un lugar desde el cual estás en conexión con el todo, estás en conexión con el universo entero y dominas tu entorno y a ti mismo. Es el mito de Teseo, el del Minotauro. Teseo tiene que acudir a matar al Minotauro precisamente en el centro. Es el mito de la tauromaquia. El sueño del torero es encontrar el toro ideal al que se le puede hacer la faena en el centro de la plaza. No sucede nunca, pero esa es su aspiración. Y en un libro que a mí me marcó, y creo que a muchos de vosotros también, que es el primer libro de Carlos Castaneda sobre su saga con el brujo Jack y Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, vosotros recordaréis que cuando Carlos Castaneda, este antropólogo gafotas de la Universidad de California, llega a Arizona, Nuevo México, a toda esa zona, con la pretensión de escribir un
un libro que sea un análisis estructuralista de las lecciones impartidas por un chamán mexicano, el chamán, dicho sea con perdón, lo putea durante mucho tiempo y no le quiere enseñar y lo toma a risa y lo toma a chacota y lo desprecia y se burla de él, y ya llega un momento que es cuando empieza propiamente la iniciación de Carlos Castaneda a manos del brujo yaqui Don Juan, y ese momento es un atardecer, una noche en la cual están en el porche de un pequeño chalet en el que vive Don Juan, y Don Juan le dice a Carlos Castaneda, le dice al gafotas que viene de California, le dice, bueno, busca en esa terraza, en ese porche, tu sitio y ya hablaremos. Y se va a dormir. Y entonces el pobre Carlos Castaneda se queda allí solo en esta terraza sin saber qué hacer, empieza a caminar a cuatro patas, se revuelca, se levanta, se pone de pie, se vuelve a acostar, por supuesto no encuentra su sitio, y así pasan horas y horas y horas en las cuales se va sintiendo cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, hasta que de repente, al cabo de muchas horas, encuentra una postura y un lugar en esa terraza, en ese porche, en el que se encuentra maravillosamente bien. Entonces se coloca un poco en una posición más o menos fetal, se queda dormidito, y a la mañana siguiente Don Juan, cuando se despierta, lo encuentra y le dice, sí, has encontrado tu sitio, has encontrado el centro, no dice el centro, esto lo estoy diciendo yo, y ahí empieza la iniciación. Yo creo que ese deseo sí es legítimo. Sí, pero no te olvides, Dejadme, Fernando, porque me estáis estropeando mi segunda ronda. Quiero saber dónde os ha llevado. Solo Perdona, una apostilla a lo que dice Sí. Fernando, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho, pero no olvidemos, con relación a lo que estaba yo diciendo también, que Teseo, según la mitología y tal y como nos lo pinta y nos lo prefigura la mitología, Teseo mata al minotauro desnudo. Y eso, desde el punto de vista simbólico y tradicional, es muy importante. Es el hombre sin atributos puro. Bueno, es que el nacimiento, la muerte y el renacimiento se produce desnudo. No, estoy de acuerdo contigo, pero quería hacer esa apostilla de búsqueda del centro, pero en pureza, es decir, Cosa que un torero no podría ser, digamos. Claro. A ver, Sí, yo un quería momentito, decir, a ver, antes y hay dejadme un seguir. punto. Sí. Todas las personas que sufren, que se aquejan de dolores físicos que tienen que ver con la estructura, o sea, el esqueleto, conocen posturas de gracia. O sea, de repente una postura que a veces es una especie de nudo orgánico terrible en el cual desaparece el dolor. La cosa que a mí me interesa es que todas esas personas manifiestan, cuando después hablas con ellas, y yo lo hago muy a menudo, un cierto tipo de sensibilidad hacia conocimientos para los cuales no tienen palabras, no tienen referencias, muchísimas veces no tienen ningún libro ni los han leído que tenga que ver, pero dentro de ellos yace el conocimiento que está al final de los libros, al final de los maestros, al final de las palabras. Perdona, Fernando. Yo quería preguntarte este conocimiento, porque yo te he oído hablar de ovnis durante una época, hablar de espiritismo durante otra, hablar de tus viajes, muy interesantes por cierto, luego. Pero finalmente te he escuchado hacer discursos metafísicos. ¿Así? Sí. ¿Cuándo? En casa, una noche, hace un mes y medio o dos. ¿Qué habíamos tomado? Habíamos bebido abundantemente, pero lo expresabas lo suficientemente bien como para pensar que eso no era una improvisación del momento. Sí, lo sería. No, no son temas que yo estudio, que yo lea. Y supongo que, bueno, que me escucharías benévolamente, no tengo idea de qué cosas diría. Lo que sí diría es lo que se me ocurrió en ese momento. Que yo pienso, y parece que todos estamos un poco de acuerdo en que si hay un conocimiento, ese conocimiento es interior, y que lo que hace uno es redescubrir lo que teóricamente ya sabes, tal vez expresado con otras palabras. Pues en definitiva no sería el buscar, por lo menos para mí, el conocimiento, sino ser yo el conocimiento. No me interesa tanto saber lo que es la verdad, sino sentirme yo parte de esa verdad, asumirla o ser yo la verdad en alguna medida. Si quieres, es la pretensión desproporcionada, absurda desde un punto de vista humano con minúscula, que es la de ser Dios, pero creo que es una pretensión lícita dentro de la aspiración de ser hombre con mayúscula, de ser, bueno, pues eso, la conciencia del universo. Bueno, es que esa pretensión que dices, Fernando, yo creo que no se puede expresar con vergüenza, sino todo lo contrario. Es decir, la diferencia, incluso esto está dicho por los grandes santos. Pero yo lo digo así, griegos, porque soy muy modesto. Y muy griegos. Una cosa es ser como Dios, que es, digamos, la caída luciférica en ese sentido, y ser dioses,
que eso está dicho en el Evangelio, dioses sois, eso es legítimo y ese es el camino de la iniciación. El problema es afirmar la dualidad del ser que se revela autónomo, diferente de Dios, y decir yo soy como Dios. Esto es lo que la metafísica rechaza, pero desde el punto de vista espiritual, el afirmar que somos dioses y es el camino de la realización esotérica, te conduce a ello, es perfectamente legítimo y está en todas las religiones, incluso en la cristiana. Ahora los sacerdotes no hablan de esto, pero los padres de la Iglesia, todos sin exclusión. Pero yo creo que lo que ha dicho Fernando Jiménez del Oso es muy importante. Y además se ha dicho repetidas veces tanto en la historia del mundo por Montera como en la historia del Sol de Medianoche. Todo este tipo de experiencias esotéricas fundamentalmente son eso, una experiencia. Y no una verdad que se busca, sino una verdad que se incorpora, una especie de comunión, una especie de Eucaristía. Y si no es una experiencia personal, no es nada. Y cuando esta experiencia llega, y esto es lo más importante, el yo no está. Claro. O sea, lo más importante es que desaparezca el yo. Eso es lo fundamental. Fundamental. Hombre, O sea, tú porque lo tienes muy gordo. No, Pero lo siento mucho. Es que hay 4 cosas que no me van ahí, de Bueno, momento. A ver, cuéntalas. Yo creo, es Didi. decir, para mí lo fundamental es, después de haber leído muchísimos libros, después de haber hablado muchísimo, asistido a conferencias, que hay que hacerlo, porque no se puede estar de vuelta sin haber ido, es ir más allá de las palabras, es estar aquí ahora, es darse cuenta que el yo o el ego es un conjunto de recuerdos que ya no están, porque están en el pasado, no están aquí, un conjunto de intenciones y de deseos que tampoco están, y que lo único que está es aquí y ahora, y que si está realmente aquí y ahora, entonces no hay el ego, ni hay el yo. Pero esto es muy fácil decir y muy difícil de hacer. Y Sí, ese es el trabajo. Conclusión jesuítica del Lic et Nunc, pero bueno. No, jesuítica no. Mira, búdica y zen Mira, y taoísta. muy bien, vale. Mira, No. yo sin referirme a nadie, no quiero padres del desierto que no sabían que eran padres ni del desierto, ni fundadores de religión, ni nada de esto. Quiero solo apuntar una cosa mucho más sencilla. Creo, y solo me comprometo a mí, que cuando alguien va hacia este famoso centro interior, en el cual se atan los hilos que aparentemente mantienen juntas las partes de lo que somos, lo que se encuentra son los demás. Este es el primer punto. Creo que la puerta interior abre hacia todos los demás. Creo que de todas Yo diría maneras... lo demás, no los. Sí, no, pero déjame acabar. Y que los demás son el instrumento de conciencia de las cosas que de momento no tienen conciencia. A través de cualquier otra persona, parte del Pirineo, parte de las sabanas africanas o parte del mar, de lo que quiera, va a venir. Cualquier conciencia que se aplica a algo que no tiene conciencia le da algo de conciencia. Y si tú llegas al punto en el cual eres los demás, de esto te vas a nutrir y alimentar y pasará tú también a ser los demás. Mario. Quería decir que yo apuntaba algo semejante a lo de André en la medida en que en la primera intervención dije que este camino me había conducido a tener amigos muy especiales. En el árbol de la vida, de la Cábala, se habla de 2 niveles que se podrían dividir en el mundo de los ascendientes y el mundo de los descendientes. Como su palabra indica, las relaciones familiares, las relaciones de terruño, las relaciones históricas siempre suponen un descenso, es decir, una familia que se multiplica y se abre. Mientras que para mí este mundo supone siempre un ascenso y un reencuentro con aquellas almas. A mí me pasó exactamente lo mismo con las 2 obras de Romain Rolland. Cuando era muy joven me quedé maravillado, eran de mi familia. Esas personas eran de mi familia. Y eso pertenece, como digo, en el mundo de la Cábala, a los ascendientes. Por lo tanto, para mi realización espiritual, mi interioridad adquiere su rúbrica, digamos, verdadera en el contacto con aquellos que han experimentado cosas semejantes. Al punto tal que yo creo que en la historia del cristianismo, por ejemplo, el momento de Gregoriano debe haber sido un unánime delicioso, ¿no? Porque no es el primer siglo gregoriano. O sea, la gente se junta por cosas parecidas y de pronto cantan algo que es cantado a través de ellos y los egos desaparecen. Pero hay un periodo previo, que es el periodo de la manifestación a través de los apóstoles o de 4 o 5 personas, y eso ocurrió con el budismo y ocurrió con todas las grandes religiones. Por eso religare también se puede entender en un sentido sociológico, Claro. que es extraordinario. Claro. Me gustaría añadir una cosa a lo que acabas de decir. Es que vuelvo otra vez a experiencias mucho más a ras de tierra. A lo largo de mi vida he prestado siempre una gran atención a una cosa aparentemente idiota, que es que
en cada uno de nosotros siguen viviendo todos sus antepasados. Muchas de las cosas que yo digo no son mías de ahora. Habla mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, etc. Habla mi madre, mi abuela y otros mucho más lejanos. Pero cuando te adentras en la lejanía de las generaciones, somos todos hermanos o primos. Y hay por ahí un camino muy especial, que es que lo único fundamental es la parte que no pertenece a ninguno de esos antepasados, que es el granito que tú añades o el que descubres que era el punto común a todos los demás. Es lo que hace que yo personalmente, si tuviera que identificarme, diría que soy todavía un guerrero neolítico y que lo mío es la cueva, pero no la cueva de Isidro. No, la cueva de Tocqueville. Ese yo del que hablas es insoslayable, ¿verdad? Ese yo, desde el que habla, ese yo, André Malví, es insoslayable, ¿no? Esa es la ambigüedad del Evangelio cuando Jesús dice yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Qué yo habla? El doble yo, ¿no? Hubo concilios sobre eso. Es que solo tiene sentido si cuando habla por todos los demás y por lo tanto está en este sitio del cual estoy hablando. La primera persona. Y Borges, habla del uno, que es todo, habla del yo colectivo. Había una situación que no has utilizado, que es la de esta novela preciosa en la cual descubre un escalón de una escalera que baja a una bodega, el Aleph. Sí. Porque en realidad era esto, que resume perfectamente tanto tu postura como la reacción de Luis sobre la ciudad, porque la ciudad no es más que una entelequia, una pequeña representación de una estructura cósmica en su perfección, si acaso existe. Sí, pero ojo, ¿qué sucede cuando una persona alcanza, como el personaje del cuento de Borges, un Aleph? Ese punto, sin la debida preparación, sin los debidos ejercicios espirituales... Se convierte en falso Aleph, como él mismo dice. Se convierte en un falso Aleph o te vuelves loco. Y es también el caso de Funes el Memorioso, otro cuento de Borges, del hombre que lo recuerda todo y que termina absolutamente agobiado por este cúmulo de recuerdos que ya no le sirve para nada. Sí, es la escultura Quiero decir con de esto Sal que que hay que adentrarse con pies de plomo por estos vericuetos. Y me gustaría recordar un proverbio chino al respecto, que además recoge uno de los grandes autores esotéricos del siglo XX en Europa, que es el italiano Julius Evola, en el título de uno de sus libros, que se llama Cabalgar el tigre. Cabalcar el proverbio chino claro. dice: si te subes a un tigre, no podrás bajarte cuando tú quieras, sino cuando quiera el tigre. Sí, tiene una cosa, yo no me gustan las referencias, al contrario, al pesar de lo que puede parecer. Pienso que cada niño que nace puede y tiene el deber de rehacer la totalidad de los caminos hechos anteriormente por otros que también fueron niños que nacieran. Y lo que dije, por eso los padres del desierto, que ellos no sabían que eran padres del desierto, lo digo solo para apuntar una cosa, que lo que se vive tiene que ser puro en su esencia, claro, y no en sus referencias, y que a lo mejor estamos embulicando demasiado el tema y que ahora que la gente se dirá, uy, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo que no he leído los 5.000 libros a los cuales se hacen referencia? Pienso que en el mero hecho de abrir los ojos por la mañana y de mirar algo que no puedas nunca comprar, como puede ser en mi casa, pues por la mañana veo el Canigú. Pues mira, pueden llegar pues tantos japoneses miliardarios como quieran, nadie podrá comprar la vista del Canigú. Y hay dentro del mundo de las ideas y dentro del mundo de los sentires reales, experimentales, de este camino interior, muchas cosas que nadie nunca podrá comprar, ni ningún libro podrá encerrar ni contener. Ojalá tengas razón, André. Yo acabo de leer despavorido hace muy pocos días, me imagino que alguno de vosotros también lo habrá leído, en la prensa, la noticia de que la UNESCO y Federico Mayor Zaragoza se disponen a abrir un centro de estudios místicos en Ávila con toda clase de ordenadores, de terminales, de computadores, etcétera, etcétera, para ver si por fin así consiguen escribir es ellos. Que los que cojean siempre se compran bastones, ¿sabes? Pero bueno, eso puede ser interesante también. No para los místicos. A propósito de lo que dice André, y suponiendo que la mayor parte de los espectadores que ven el programa no son ni escritores, ni son arquitectos, ni son profesionales, digamos, del intelecto, yo siempre planteo, cuando hablo de estas cosas y trato de pensar en arquetipos humanos, cuento la anécdota de la iluminación del Buda. Cuando Buda acaba el séptimo día, creo, o la séptima noche, y sale de ese trance en el cual ha estado asediado por Mara y demás, pasa una pastora, cuenta una de las tradiciones, cantando una canción que dice pasaba una pastora en el arito.
¿Perdona? Es una broma, es una broma. canción infantil que hay en España, que pasaba una pastora. Perdona, Mario. No sería la misma. entonces. Vete tú a saber. Y entonces dice, la cuerda demasiado floja no suena y la cuerda demasiado tensa se rompe. Entonces él pues rompe efectivamente el ayuno y acepta leche de la pastora. Entonces yo me he preguntado siempre, ¿dónde está la sabiduría? ¿En el Buda que se da cuenta o en la pastora que no se da cuenta? Yo Son creo que lo están mismo, ambas. Exactamente. son lo mismo. Son los mismos. Son lo mismo. Mira, Sí. Mario, Pero la manifestación son lo es mismo. distinta, ¿no? Claro. Mario, hace unos pocos años, mi muy querido bella amigo, esa. ahora muerto, que era Joan Pons, el pintor, estaba en la roca, ahí en el Pirineo, donde tenía casa y taller, pintando afuera, en el porche de su casa, con el caballete puesto, un cuadro que era, y es todavía, un ojo enorme, gigante, con toda esta minuciosidad de Pons. Pero esto le duró mucho tiempo pintarlo. Y cada día pasaba una pasesa al lado, una vez con cabras, una vez con madera, una vez con cosas y tal. Y poco a poco se iba dibujando el ojo. Y hubo un día en el cual Pons estaba casi al final, ¿no?, del cuadro, ya sabía que quedaban poquísimos toques, y se para la campesina esta, la pasesa, y le dice, qué bonito reloj, ¿eh? Pero ¿qué hora es? Fantástico. Bien, yo quiero... Oye, perdón, déjame Sí. decirle una cosa. Fernando, está muy bien lo de Mayor Zaragoza porque tiene que haber de todo. No, bueno, sí. Entonces todo vale. Sí, pero Sibila, ojo, parece ser, según lo que dice la prensa, a lo mejor la prensa se equivoca, que se equivoca casi siempre, que de lo que se trata no es tanto de organizar una especie de biblioteca universal, de centro de estudios, donde se pueda disponer de toda clase de datos, dar conferencias, intercambiar opiniones, etcétera. No, se trata de, a través de los medios que la moderna tecnología brinda al consumidor, alcanzar el éxtasis. ¿Sabes una Yo creo cosa? que puede ser. Eso creo que... Fernando, Oye, creo que eso no se le ocurre ni a las Mayor únicas Zaragoza. veces, Fernando. las En los únicas organismos veces, internacionales les puede ocurrir cualquier cosa. las únicas veces en las cuales en mi vida he comprado muletas fue cuando tenía las patas rotas. Y construir unas muletas de tal tamaño quiere decir que muchas patas rotas tiene este señor. No, pero si no es este señor. Eso es lo que No yo es estoy este señor. Además, oye, Pero que va a hemos venido correr, para que nos contéis vuestras historias, no las de Oye, la UNESCO. yo quiero plantear A ver. un tema, ahora sobre todo en estos últimos tiempos, el hecho de que estemos aquí hablando de este tema, pues justifica realmente nuestra presencia, porque bueno, hay una cierta demanda de temas esotéricos y de temas ocultistas y de todo O sea esto. que encima cumplís una función. Bien. Entonces, hemos dicho una cosa que creo, en fin, en principio, pese al yo absoluto del que habla André Malví, que es interesante, pero en fin, nos llevaría a otro sendero. En realidad, hemos insistido un poco en el aspecto de la negación de nosotros mismos, es decir, del camino de la humildad, en el sendero de la vía esotérica. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una sociedad como la actual, que no ha cambiado de mentalidad, que sigue siendo profundamente buscadora de objetivos, que solo busca el poder en todos los terrenos, y que se interesa por el esoterismo, por el ocultismo y por todas las mancias como medio de acrecentar ese poder social, y no de anularse a sí mismo, sino de acrecentar su rol social, su poder social, su situación de salud mental y física. Es decir, ¿qué ocurre con esto? Fernando Bueno, ha dicho una un momento. cosa... Lo primero Perdón. que ocurre es que tú estás generalizando, porque no todos los que se dirigen al esoterismo Pero- lo hacen para acrecentar su poder. No, pero- hay no, precisamente estoy los cla- que se dirigen ahí porque el poder no les interesa, Sí. no les No, gusta, esto ven al que no margen. es eso No, y dejan de un lado el poder y buscan por otro Pero camino. esto No, existe. Isidro se refiere Esto a existe. videntes, Sí. astrólogos Hay y- un factor muy curioso. Por ejemplo, vamos a poner el caso. Es decir, los libros que más se venden de estos temas son aquellos que están orientados a acrecentar las facultades paranormales de las personas, de la gente. Viva usted más feliz sin cambiar de vida, el éxito por cualquier Sobre medio, todo sin cambiar de vida. el mágico poder de la mente, etcétera, etcétera. Fernando, por ejemplo, ha dicho antes una cosa interesante, pero creo que incompleta. Solo una. Perdona, no, la última, para no perdernos. Quien se acerca a la vía del esoterismo sin preparación, cuidado porque se puede revolver contra él.
Pero yo añadiría otra. Quien se acerca no solo no preparado, sino con sentimientos impuros, que no son de la vía del esoterismo, se revuelve contra él. Pero eso es justamente acercarse no preparado. Todo hombre que se Decimos acerca lo de mismo. buena fe, aunque no tenga ninguna Decimos cultura, lo aunque mismo. no haya leído ni a Jung, ni a Nietzsche, ni a Carlos Castaneda, Bien. ese hombre está en el camino. Claro. Ahora, los que se acercan para, como tú has dicho, para acrecentar su propio poder, esos que se es- meten en una trampa Claro. y en el pecado llevarán la penitencia, Bueno, porque quien adquiere poderes exacto. y los utiliza para el propio medro, los pierde. Pero es que, Fernando, esto sí, en señor. nuestra sociedad actual es lo que más abunda dentro del Claro, mundo del claro, esoterismo. claro, ya lo sé, Es decir, ya. al Isidro, margen de la los- salvedad los que tú has políticos hecho, que estoy de acuden a los acuerdo, videntes, estoy sí. de acuerdo. Pero, y esto no solo los políticos, No, es no, que ya, en los- el los espectro financieros, social. los- Isidro, hay un maravilloso cuento Después quiero contar un cuento. que es perfecto para lo que acabáis de decir. Resulta de que en India había un sadhu que tenía esta capacidad de hacerse invisible, de parar el tiempo, ¿no? Y de poder desplazarse a distancias muy grandes en el acto. Con lo cual había en la misma zona un ladrón que, bueno, era buen ladrón, era gran ladrón, era un animal, pero quería ser más animal, quería extender su sitio social, quería tener más, controlar más, tener más poder, más todo. Con lo cual un día va al sadhu, al sabio, y le dice... mira, yo necesito para acabar de tener bajo mi mando a toda la gente de por aquí, porque lo quiero todo, necesito saber hacer lo que tú haces. ¿Me lo enseñas? Y el sabio dijo, sí, no hay problema. Con lo cual, pues empiezas por ahí, por allá y tal y cual. Tú pasan unos años, porque fue largo. Era un ladrón bastante tozudo y un sabio bastante sabio. La cosa interesante es que al cabo de unos años, efectivamente, el ladrón puede hacerse invisible, puede parar el tiempo, es capaz de desplazarse a distancias ingentes en el acto. El problema es que a este momento ya se le había ido la gana de robar y se transforma en sadhu. Sí, pero... Esto es para la gente no preparada y los que van mal, etc. Había pedido la palabra Mario Satz. Sí, una cosa que nosotros no hemos comentado y es que el comienzo de la búsqueda es la insatisfacción ambiente, ¿no? Es decir, no encontrar en una sociedad como la sociedad del siglo XX, después de los enormes fracasos políticos y sociales, sin dirección, sin respeto por la vida interior, sin respeto por la naturaleza, pues eso obliga a uno a buscar más, en el caso de Buda o en el caso de otros grandes personajes, más de lo que podía buscar la pastora, no quiere decir que sean distintos. Una vez que se encuentra, yo creo que lo que se percibe es una especie de continuidad, que llamaba el mundo de los ascendientes, una continuidad, una homogeneidad en este mundo interior que el mundo externo parece disipar, parece distraer. Y el cuento que quería contar es un cuento sufí muy hermoso sobre un... Siempre calcula además cuando está a punto de terminar. Justo 10 minutos antes cuenta el cuento. A ver, venga, Mario, cuenta. A ver, No, es un venga, cuento sufrido. rápido. Hombre, cuéntalo. A Un ver. caravanero iba de Pero la a nosotros- Mesopotamia a Egipto y entonces cerca de la zona de los padres del desierto, cerca de la Tebaida, se encuentra con un hombre que está así, sentado. Entonces pasa el año siguiente y lo ve sentado así, con cabellos más largos, las uñas largas, rodeado de polvo. Pasa el año siguiente y hay hojarasca, hormiga, escarabajo. Y pasa 4 o 5 años, al quinto Como año tú con los cuentos. A ver. se acerca, dice, pero perdona, dice, yo soy un humilde caravanero, no sé nada. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Dice, Dios es uno. Es perfecto. Permite que te devuelva el cuento del cocotero. ¿Lo conoces? Resulta de que es No van a- uno de esos baúles que hay en Costa del Marfil sentado debajo de un cocotero esperando de que caigan los cocos para apretarlo, beber la leche y comerse la carne. Y ahí llega un occidental muy listo que dice, hombre, es que ahí si empieza a sacudir un poco el cocotero van a caer más, con lo cual los puede vender, si los vendes va a ganar dinero, con lo cual puede comprar un coche para cargar más, llevarlos más lejos, montar una industria, etcétera, tal cual. Dice, bueno, ¿y a qué me va a servir? Dice, hombre, es que una vez que estarás rico te podrás poner debajo del cocotero, ¿sabes? Bien, yo creo que los dos tenéis razón. Tú querías hablar antes, ¿no, Luis? No, que va. ¿Qué va, qué va? No, yo creo que debe no tienes hablar Jiménez del Oso porque no dice nada. Si es que no me dejáis, no Tenemos tengo ahí A ver, en un oportunidad. extremo. Yo no me sé ningún cuento. No importa, cuéntanos el tuyo particular, que esto es lo importante. No, me lo estoy pasando muy bien escuchando, así que seguir contando cuentos. ¿Quién va? Pero yo tengo una pregunta para Fernando. De ti me ha extrañado siempre una cosa, es que eres como la materialización de una curiosidad a la cual la gente no se atreve habitualmente. Durante mucho tiempo has llevado un programa aquí en Televisión Española
que ha movido muchísima gente y ha despertado no vocaciones, pero por lo menos ciertas orientaciones globales de la vida y de las preocupaciones de muchísima gente. Realmente estás tan alejado de esos temas que pusiste con todos los esfuerzos necesarios a disposición de la gente y tan diversificados como lo comentaba Sibila, o bien realmente existe un hilo conductor diferente de tu propia existencia o del hecho de tener un programa apuntado. Existe por casualidad algún tipo de ansia necesaria, que es esta fascinación del desconocido, muy parecido al vértigo frente a un agujero y a veces frente al cielo, pero yo tengo mareo cuando me miro el cielo así. Esto me interesa mucho saberlo, porque te has movido y te sigues moviendo mucho en esta dirección. Hombre, yo pienso que básicamente la curiosidad. Luego, porque hay un denominador común, entiendo que todos esos temas confluyen en algún punto del espacio del tiempo, no sé cuál. Todos tienen que ver con el hombre. Lo que pasa es que son tantos temas tan diversos que uno no puede dedicar el esfuerzo a todos ellos porque no serviría para nada, ¿no? Y dentro de esos temas hay algunos que ejercen una especial fascinación, como el pasado, pero con el pasado, con ese aspecto humano que comentábamos antes. Pero estáis hablando de experiencias, yo puedo haber tenido unas en Egipto, otras en otro sitio, pero por ejemplo recuerdo una en Monte Albán, en México, tratando de sentir, de incorporar lo que era un sacerdote, entonces el depositario del conocimiento. Probablemente si todo el conocimiento de las otras cosas o la intuición que despiertan las otras cosas, no puedes entrar en ese juego, no es más que un juego. Pero si lo consigues y entras, ves el pasado de una manera totalmente distinta, ves y vives, en cierto modo, Monte Albán como no lo puede vivir un turista o como alguien que pasa accidentalmente por ahí, ni como lo vive un arqueólogo. Creo que todos esos temas lo que te hacen es tomar una actitud en la vida, un camino que no tiene un final determinado, ni es necesario que lo tenga, es una forma de vivir, una forma de sentir, en la que a veces, como una propina, pues se te da una gota de conocimiento, que bueno, que te hace descubrir todo lo que te falta por saber, y entonces te reafirma más en tu intención de caminante y de aprender. Sí, pero no puede ir un poco más lejos. Por ejemplo, te diré que en mi casa pasa muchas veces de que vengan niños y que me pregunten, porque ha abierto demasiado la boca, como siempre, sobre iglesias románicas, etcétera, etcétera. Las experiencias más fuertes tuvieron lugar en Suiza, en Romain-Mortier, en el cual yo daba un bloque de piedra a los chavales, le daba un cincel y un martillo y les hacía hacer una virgen románica. Pues extrañamente, cuando empiezas a sacar de la piedra lo que sobra para descubrir que dentro duerme o dormía una virgen románica, el 90% de las preguntas que tenían y de las dificultades para entender desaparecen. Y por eso yo creo que la experiencia, aunque mal hecha, aunque con motivos no del todo claros, es muy importante, sea experiencia concreta, sea experiencia menos concreta, como puede ser el sueño, la imaginación, la gana o la ilusión. A ver, dejadme que os haga una pregunta. Aquí, salvo André Malví y Mario Sanz, que han hablado de maestros, ninguno de los demás ha mencionado tener un maestro, y parece ser que cualquier camino iniciático necesita de un gurú, necesita un individuo recibir la veracot, ¿cómo se dice? Éramos más débiles o la baraca. por esto. O Yo sea, no creo que de lo alguna hayan manera mencionado implícitamente. bueno, se ha de alguna mencionado. manera Sí. se ha mencionado, pero no, digamos, una persona Mira, concreta. Y por me mi parece experiencia, que yo es te- casi imprescindible, ¿no?, dentro de Sí. este camino, encontrar... Sí. Ahora, lo imprescindible, porque claro, este es un camino que no es como la universidad. Es decir, yo quiero ser pues ingeniero, entonces me matriculo allí, son 2 ingresos, 5 años, no, nada. Lo único que tú puedes tener es buena intención y tenacidad. Y seguir, y este anhelo. Y entonces, teóricamente, es el maestro que te viene a buscar a ti. Porque lógicamente el que está por encima tuyo es el que te ve. No vas a ser tú que veas al maestro, es el maestro que te puede ver a ti. Y entonces supongo que cuando tú ya te llevas esforzando como un tonto durante mucho tiempo, hay alguien que lo nota de alguna manera
y entonces te dice, venga usted para acá, o se te aparece como a Andrés pero se le esto han aparecido por 2 veces, ¿no? Esto es la historia de los fresones, ¿sabes? Sí, sí. Los únicos fresones que cosechan los que crían fresas son los que están maduros y buenos para vender. Voilà. No hay Pero, más. pero primero hay que madurar. Civiles sí se han mencionado, creo yo. Lo que pasa es que se han Pero mencionado no maestros maestro conocidos, como de como escuela. Cristo, No, o bueno, como Don Juan, no, pero o como eso René no, Guénon, no me estoy nuestros, refiriendo a como eso, Vivekananda. me estoy Claro, pero es que refiriendo... los nuestros. Perdona, Fernando, me estoy refiriendo a lo que se hace en las escuelas tradicionales. En cualquier escuela tradicional te encuentras una transmisión, de alguna manera, que Sí, pero- verificable... Pero dos o- cosas. Una, si nos ponemos aquí a contar cada uno de nosotros el maestro que hemos encontrado, que a lo mejor era un señor que se llamaba Pepito y que lo conocimos en una taberna del barrio de Malasaña, bueno, pues no podríamos porque necesitaríamos horas y horas y horas para exponer esto, y además el maestro, que generalmente quiere pasar inadvertido, permanecer oculto, se enfadaría muchísimo con nosotros y nos retiraría sus enseñanzas. Pero por otra parte, el interrogante que habría que lanzar aquí es el interrogante que lanza Guénon. Sí. Es decir, Guénon sostiene que toda la gran tradición en el siglo XX, toda la tradición esotérica, al menos la occidental, es falsa porque debido a una serie de hechos, la tecnología, la política, la evolución de la sociedad, etcétera, etcétera, se rompe. Hay un corte brusco de los maestros. La cadena hermética, que había durado hasta un determinado momento, hasta hace pocos siglos, o probablemente hasta finales del siglo